si nos da a todos más o menos lo mismo. El libro de Génesis completo, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, y hoy, 6 de mayo, que si alguno estuvo leyendo, habrá terminado el libro de Josué, capítulo número 24 de Josué. A partir de mañana empieza la mejor parte, empieza el libro de Jueces, que es un libro que a mí me encanta. Es demasiado bizarro por ir a explicar en pocas palabras, pero bueno, usted cuando lo empiece a leer vaya metiéndose en la lectura y va a ver de qué se trata. Asimismo hemos leído ya 93 capítulos de Salmos, 93 Salmos, nos falta todavía un buen tramo para completar los 150. Ya vamos a leer el Salmo 119, si no recuerdo mal, el mes que viene recién, falta un poquito, pero ya vayan preparándose que eso quede en 2 o 3 partes para completarlo todo. Entonces hemos leído ya más o menos la mitad de Salmo, en los 90 y tantos capítulos, 93 que hemos leído hasta hoy, ya completan más o menos el 50%. Pero si el 50% de 150 tendría que ser 75, como 90. Bueno, estamos contando además que Salmo es lo bastante largo, abarca más o menos el 10% del libro, entonces ¿qué consideramos? ¿No? Entonces, hoy 93 capítulos de Salmo leídos son más o menos el 50% de Salmo. El libro de Proverbios completo lo hemos leído al principio de año, en el mes de enero, si recuerdan, y después pasamos al Nuevo Testamento. Che, pero del Antiguo Testamento falta un montón todavía. Bueno, se darán cuenta ustedes más adelante que los profetas menores, que se llaman menores no porque tengan menos de 18, ni tampoco porque sean o porque sean menos que Isaías o Jeremías, sino que los profetas menores son libros más cortos, ¿no? Entonces eso lo vamos a sacar rápido, vamos a avanzar rápido, por eso falta todavía. Cuando pasamos al Nuevo Testamento ya tenemos leído también el Evangelio de Mateo, el Evangelio de Juan, el libro de Romanos, el libro de Efesios, que lo hemos completado a principio del mes pasado y hemos estado hablando a lo largo de todo el mes. Si usted fue lo suficientemente perspicaz como para darse cuenta, se da cuenta que hemos leído todo el libro de Efesios. Y no sé si me estoy olvidando alguno, pero creo que eso ya son todos. Hasta ahora, estos libros que hemos abarcado, dijimos, son 408 capítulos de 1189 que tenemos que leer, así que estamos más o menos en un 30%. Los números nos dan por ahora. Vamos a ver qué pasa de aquí en adelante. Lo que yo quiero hacer como una pequeña reflexión, porque siempre decimos que la Biblia no es un montón de cosas aisladas, si bien a veces parece eso, uno agarra un día el versículo que te tira la Biblia virtual, lo lees y ya está, ¿no? Entonces medio que nos quedamos con un día leemos Mateo y al otro día leemos Apocalipsis, ¿no? Entonces, si bien el hábito de la lectura bíblica uno no lo tiene que perder nunca, así puedas leer Génesis 1:1 todos los días, hacelo. Pero lo lindo de esto de hacerlo de manera sistemática es que uno puede trazar un hilo, trazar una recta, ¿no? Y ver cómo la historia se va completando. En los 6 primeros capítulos, los 6 primeros libros que ya hemos leído de la Biblia, ¿no? Desde Génesis hasta Josué, hay un camino trazado que ya hemos recorrido y que es muy claro, ¿no? En el momento en el cual el hombre cae en desobediencia en Génesis, no vamos a repasar con Génesis y Éxodo porque ya lo hemos hecho. Pero después, más adelante, en marzo, de marzo hasta acá, que es la parte que no hemos visto, lo que estamos repasando ahora, contiene los libros de Levítico, de Números y de Deuteronomio. Esos 3 libros, junto con Génesis y Éxodo, completan el primer tramo de la Biblia que se conoce como el Pentateuco, ¿no? Los primeros 5 libros de la Biblia. Y si nosotros nos centramos ahí en esos libros, estos 3 que mencionaba recién, Levítico, Números y Deuteronomio, cuentan todo. Si el Éxodo se trata del momento en el que Israel abandona la tierra de Egipto, es libre de la esclavitud de Egipto, en Levítico y en Números nos cuentan un periodo de 40 años que hay entre que Israel sale de Egipto y llega a la tierra prometida, la tierra de Canaán, ¿sí? Esos 40 años, ¿por qué fueron 40 años? Se preguntará uno. Bueno, todos aquellos que han leído Números más o menos se habrán dado cuenta de qué fue lo que pasó. El orden un poco que tiene el Pentateuco es el siguiente. Primero viene Levítico, después viene Números. El libro de Levítico cuenta todas las leyes que Israel recibió antes de emprender su camino a la tierra prometida. Entonces estaban cosas como las que mencionaba Luis hace un ratito, ¿no? Han hablado de las ofrendas, de las leyes sanitarias que tenían que cumplir las personas,
Se habla sobre el tabernáculo, se habla sobre la orden de los sacerdotes, se habla de muchísimas cosas, que son todas leyes, ¿no?, que Israel tenía que cumplir. De cierta manera, Dios está equipando a Israel para lo que va a ser su camino en el desierto. Hasta que empieza el libro de Levítico. El libro de Levítico el libro de Levítico finaliza ahí. Y después empieza el libro de Números. Y Números es un poquito más histórico, porque nos cuenta la historia. A ver, ahora que Israel ya está armado con todas las leyes, ahora tiene que empezar a caminar y llegar a la tierra prometida. Dicen los que estudian que más o menos ese camino que ellos iban a emprender tendría que haber tardado 15 días, 20 días, como mucho, porque eran más o menos 11 días de camino, supongo que era mucha gente y demás, se atrasa un poquito, bueno, 20 días, un mes, vamos a decir, exagerando demasiado los números. Y sin embargo la Biblia cuenta que ellos vagaron 40 años en el desierto. ¿Por qué? Se preguntamos. Bueno, hay muchas cositas que podríamos mencionar, no vamos a hablar de todo números, pero el libro de Números se basa o se trata principalmente de números, justamente, que viene a ser la gente que empezó el camino, el primer censo, y la gente que llegó finalmente a la tierra prometida 40 años después, el segundo censo. En el medio, ustedes recordarán, tal vez, que hayan leído, hay un episodio en el cual la gente se queja, como si fuera algo raro, pero la gente se queja de que Dios no les daba de comer, de que Dios no les daba agua, a pesar de que tenían una columna de fuego que los alumbraba durante la noche, a pesar de que tenían una nube que los cubría de día para que vayan frescos, con aire y demás. Aún así el pueblo de Israel se queja y dice: bueno, pero al final nos sacaron de Egipto, qué bien que estábamos en Egipto, ¿por qué nos sacaron de Egipto? Tanto insistían con Egipto que en un momento Moisés se enoja en el episodio de la roca, que es la peña de la cual brota agua. Dios les dice: ustedes háblenle a la roca y se van a dar cuenta que va a salir agua. Pero Moisés ya está tan ofuscado, ya está tan enojado, que él agarra la vara y empieza a pegar a la roca. Y el agua eventualmente sale. No es que Dios no se retracta de lo que dijo, el agua salió. Pero ese momento que tiene Israel de incredulidad, y ese momento de locura que tiene Moisés por algún pequeño momento, le termina costando a él la posibilidad de entrar a la tierra prometida, de ser él el que lleve a Israel a la tierra prometida. Y dice la Biblia, tan severo fue el castigo de esta incredulidad, que toda esa generación murió en el desierto. Ninguno de los que habían vivido en esa generación llegaron a la tierra prometida por culpa de ese altercado que habían tenido en las aguas de Meribá. Ninguno llegó de esa generación, excepto dos personas: Josué y Caleb. Esos fueron los únicos dos de esa generación que pasaron esos 40 años en el desierto. Por eso fueron 40 años, porque había toda una generación que tenía que morir. Y la nueva generación era la que iba a tomar posesión de la tierra prometida, de Canaán. Entonces, cuando termina el libro de Números y empieza el libro de Deuteronomio, hay todo un recuento, ¿no?, que Moisés hace ya de los años altos de su vida. Vuelven a mencionar la ley, por eso Deuteronomio significa segunda ley. Y Moisés un poco ya se despide, ¿no?, de todo el camino que ha transitado con Israel. Y después automáticamente empieza Josué. Así como estos tres libros que hemos mencionado cuentan toda la historia de Israel hasta llegar a las puertas de Canaán, Josué cuenta la historia de cómo Israel toma posesión de la tierra que Dios le había prometido a Abraham. Más o menos entre la promesa que Abraham recibe en Génesis 12, si se acuerdan: a ti daré esta tierra, le dijo Dios a Abraham. Entre Génesis 12 y el comienzo de Josué hay 500 años. Es decir, esos libros que hemos mencionado, la última parte de Génesis, podemos decir, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números, en el medio, hasta el que empieza Josué, han pasado 500 años. La promesa que Dios le había dado a Abraham finalmente se cumple, porque aquellos que hemos leído hoy Josué capítulo 24, nos podemos dar cuenta que ellos tomaron finalmente la tierra que Dios les había prometido, que Dios le había prometido a Abraham, a pesar de que haya sido 500 años después. Eso significa, o el trazo fino que yo les quiero marcar ahora, en este bloque que hemos leído de 6 libros, es que Dios
cumple sus promesas. Dios es un Dios fiel. Lo que Él ha prometido a Abraham, no lo vio quizás Abraham, no lo vio Isaac, no lo vio Jacob, ni siquiera José, pero la promesa que Dios le había dicho a Abraham, 500 años después se termina cumpliendo cuando Josué finalmente conquista la tierra prometida. Y se cumple la palabra que Dios le había dicho a Abraham: yo te voy a dar esta tierra a tu descendencia. Entonces vemos que Dios es un Dios fiel, es un Dios que cumple sus promesas. Y un poquito vamos con este panorama, no vamos a hablar de Efesios de nuevo, porque ya hemos hecho bastante, ya se ha hablado largo y tendido sobre el tema, ¿no? Pero ustedes recordarán que hemos leído Efesios, y eso es más o menos lo que llevamos leído hasta acá. La idea no es retar a nadie de por qué no lo hiciste, te vas a ir al infierno, el pastor te está mirando, ni nada de eso, sino que, hermanos, si usted no lo ha hecho hasta acá, yo le animo a que esta hojita que vamos a poner ahí adelante, como siempre hacemos todo al principio del mes, lleve a casa. No tiene ni siquiera que anotar cuáles hizo, porque alcanza con mirar la fecha del día, nada más. Si uno dice, ay, ¿de dónde empiezo? Te vas al 7 de mayo o 6 de mayo, como eso es. Y después la primera parte, bueno, de alguna manera la vas a recuperar, en algún momento la vas a poder ir leyendo. Pero hermano, no se pierda la bendición de poder todos en conjunto en la iglesia leer la palabra de Dios. ¿Para qué? Como hemos dicho anteriormente, para que nadie venga y te meta gato por liebre, para que nadie venga y te predique otra cosa distinta. El libro este bloque de 6 libros que he mencionado recién, nos cuentan la historia de un Dios que es fiel, de un Dios que es verdadero, de un Dios que desplegó todo su poder para liberar a una nación entera. Toda la nación de Israel fue libre de la esclavitud. Y el hecho de que haya un registro histórico como la Biblia, y no solamente la Biblia, hay un montón de respaldo en un montón de otras fuentes históricas que muestran que esto fue verdadero, que esto fue real. Porque distinto sería si esto es un mito, si esto es una leyenda. Pero hay un montón de documentos que avalan estas historias. Por algo, Egipto nunca pudo contradecir las 10 plagas. No hay registros históricos que digan, no, eso nunca pasó. Una nación poderosa, una civilización muy poderosa como fue Egipto en su momento, cada uno de los 10 dioses o las 10 deidades principales, todas humilladas durante las 10 plagas. Entonces, verdaderamente vemos que Dios es fiel, que Dios es verdadero y cómo Dios se revela en su palabra. ¿Cómo no va a querer Dios revelarse a nosotros a través de su palabra? Pero hay una cosa que nosotros tenemos que hacer. Y eso es lo que es una palabrita que van a ir escuchando a lo largo de todo este mes, si Dios quiere. Y tiene que ver con el compromiso. Verdaderamente, este es un tiempo donde el compromiso, hablo del compromiso en general, no el compromiso para con Dios, ¿no? Que sería quizás lo más importante, pero es un tiempo en el que el compromiso en general está venido a menos, ¿no? Yo lo puedo ver en un trabajo, no sé si lo he mencionado alguna vez, pero la gente hoy por hoy es difícil encontrarla comprometida con su trabajo, con sus actividades. Si bien cada uno de los que trabajamos, de los que tenemos la dicha, la bendición de poder tener un trabajo, de alguna manera es un compromiso que tenemos asumido, ¿no? Más allá de que sea un compromiso legal, de que hemos firmado algún documento y demás en su momento, pero hay un compromiso, digamos. Yo me comprometo a ir todos los días a mi trabajo, a cumplir con lo que hago, con las tareas que me han encomendado, que me dijeron, voy, espérate de esto, tengo que hacer esto, lo otro. Entonces yo voy y me comprometí a hacerlo. Y a su vez la empresa que me tiene contratado se comprometió a pagarme, ¿no? Porque si ya uno no cumple las partes, el otro ya está en condiciones de decir, algo pasa. Si yo no voy a trabajar, yo digo, bueno, a mí se me encanta no ir, que me imagino que ninguno hace eso acá, pero hay algunos en mi trabajo que yo los conozco y que a veces lo hacen, ¿no? De repente se pegan un fantasma, avisan a los compañeros, si es que se acuerdan de avisar. Y ese compromiso, una de las partes, a veces tiene la capacidad de romperlo. Decir, bueno, hoy no voy, y entonces la empresa tiene, está bien, yo tengo un compromiso y la empresa tiene un compromiso conmigo. Cuando yo rompo el compromiso, la empresa puede decidir no pagarme ese día que no fui, lo cual es lógico, digamos, eso funciona así en el mundo. Pero no solamente en el trabajo hay como una merma, una baja en la calidad del compromiso, sino en todas las relaciones en general. En el mundo de hoy, el
compromiso familiar es un compromiso que también está venido a menos, ¿no? La gente un día se casa, un día se quiere, después ya no se quiere más, se separan. Los amigos, los hermanos, los familiares en algún momento están muy unidos, después ese compromiso que tengo de acompañar a mis padres, a mis hermanos, a mis hijos, a quien sea, a veces viene abajo. ¿Por qué? Porque pasan situaciones en el medio, pasan cosas que uno no quisiera que pasen, pero van desgastando las relaciones y los compromisos se van quebrando, se van perdiendo. Este es el mundo en el cual vivimos hoy nosotros. Antes el poder de la palabra era mucho más fuerte, se le daba bastante más importancia a la palabra, ¿no? Cuando uno decía a las 9 de la mañana estoy ahí, estoy seguro de que mis abuelos para atrás a las 9 de la mañana estaban ahí. Hoy, 9:05, hoy, 9:10, como siempre, pero eso no estoy castigando a nadie, estoy hablando, perdón señor, para mí mismo. Pero bueno, a veces suele pasar que nuestros compromisos van cada vez bajando más. ¿Y qué pasa dentro de la iglesia? ¿Qué pasa con nuestra relación verdadera o la relación que deberíamos tener con Dios? ¿Qué pasa con ese compromiso? Ese compromiso a veces va a la baja, como el resto del mundo, como la cultura de este mundo nos está llevando. Cada vez son menos importantes las relaciones, cada vez son menos importantes las cosas que hago por el prójimo, cada vez son menos las cosas que hago por la iglesia, y cuanto menos a veces hacemos cosas por Dios, porque nuestro compromiso se va diluyendo en el tiempo. Y un poquito de eso vamos a hablar el día de hoy. Necesito que abran su Biblia. Voy a buscar minutitos acá. Vamos a ir viendo algunas cositas muy puntuales que tienen que ver con el compromiso. Hay una historia estos días. Resulta que había un hombre que era muy fanático de Boca. Entonces, ¿qué hacía? El tipo iba todos los domingos a la cancha, qué sé yo, y una vuelta consigo una entrada, pero consigo una entrada demasiado lejos de la cancha. No estaba muy arriba, no veía nada. Entonces el tipo buscaba ver de qué manera se podía acercar un poco más al campo de juego. Y en un momento cuando está mirando, ve que a lo lejos hay un hombre sentado y un asiento vacío al lado. Entonces dice, bueno, esta es la mía, voy a tratar de escabullirme y voy a tratar de llegar ahí. Entonces va, se mete hasta que llega, ¿no? Y está el tipo sentado, está a punto de comenzar el partido, y él hace el asiento al lado. Entonces le pregunta, ¿señor, me puedo sentar? ¿Está ocupado acá? No, ¿quieres sentarte? Entonces se sienta al lado. Y le dice, qué raro que estando tan llena la cancha, alguien haya decidido comprar un boleto y no haya venido. Qué raro, ¿por qué? ¿Será que había alguien importante acá o quién? Entonces el hombre, para sacarle chapa, le dice, pregunta eso, ¿no? Qué raro que está el asiento libre. Entonces el hombre le dice, pasa que este asiento yo lo pagué toda la vida con mi esposa. Pero ¿qué pasa? Ella falleció. Entonces, ahora está el asiento vacío de ella. Lamentablemente ella no está más. Entonces el hombre le dice, el que vino, ¿no? Le dice, pero qué extraño, ¿no tiene usted por ahí algún familiar, no hay algún hijo, no hay algún hermano que lo venga a acompañar? Y dice, sí, pero están todos en el velorio ahora. Fíjese. Sí, para que ¿cómo son los compromisos a veces que tiene uno? Esto es un pequeño ejemplo nada más, pero yo lo que quiero remarcar es que hay veces en los cuales hay compromisos que son más importantes que otros, ¿no? Por ahí en el ejemplo un poco burdo de este hombre, hay un compromiso familiar que de repente el compromiso de la pasión, el compromiso de lo que le pasa adentro, porque quién se va a perder de ir a ver a Boquita, ¿no? Pero a veces ese compromiso termina opacando o termina superando a otros compromisos. Entonces hay veces en la vida cristiana donde hay otros compromisos que le terminan ganando un compromiso más importante, que es el compromiso con Dios. Entonces yo lo que quiero que pensemos todos juntos es cómo está nuestro compromiso con Dios. Y una de las primeras cosas que quiero marcar, punto número 1, es que el compromiso con Dios no es lo mismo que el compromiso con la obra de Dios. Son dos cosas distintas. El
compromiso con Dios es algo que va internamente, es algo que va en la intimidad. Y el compromiso con la obra de Dios es algo que todos pueden ver. Entonces, ¿qué es lo? ¿Dónde está el peligro de esto? Cuando yo enfoco mi compromiso en la obra de Dios, más no en el Dios de la obra, entonces yo corro el peligro de hacerme devoto de la obra, yo corro el peligro de hacer cosas para que los demás me vean, y ese compromiso que yo muestro al mundo no necesariamente está acompañado de un compromiso verdadero con Dios. Hay compromisos que le ganan a otros compromisos, como hemos mencionado un poquito recién en el ejemplo. Entonces, todos los que estamos acá, de una o de otra manera en la iglesia, tenemos o queremos tener un compromiso con Dios. Pero yo lo que quiero que pensemos un poquito hoy es, bueno, pero yo tengo un compromiso con Dios, o trato de tenerlo, pero ¿cuáles son esos otros compromisos que le ganan a mi compromiso con Dios? Si pudiéramos pensar cosas, a ver, que sean similares al compromiso, ¿con qué podemos comparar el compromiso? ¿Qué es el compromiso? ¿No? Otras palabras equivalentes de compromiso. Responsabilidad. ¿Alguien más? ¿Cómo? Cumplir, ¿no? El sentido de responsabilidad, cumplir con algo que yo dije que iba a hacer, ¿no? El valor de la palabra, como dijimos anteriormente. ¿Alguien más? ¿Nada más? ¿Algo? Hacerme cargo, ¿no? De lo que he dicho. Perdón, ¿alguien dijo por ahí? Alianza. Darle la importancia que se merece. Darle importancia. Yo me anoté algo similar al compromiso relacionado con la fidelidad. Uno cuando está comprometido con algo es fiel a ese algo. Lealtad, ser constante, es decir, si yo estoy comprometido con una causa voy a ser constante a continuar en esa causa. Dedicación, ¿no? Cuando uno es dedicado a algo, si yo soy dedicado a mi trabajo, estoy comprometido con mi trabajo porque me dedico, porque dedico esfuerzos, dedico tiempo, dedico recursos, a veces para algo que yo quiero lograr, que yo quiero alcanzar. Entonces, eso es un sentido de compromiso. Con Dios, y fíjense, vamos a hacer la separación que dijimos recién, ¿no? Una cosa es la obra de Dios, el compromiso con la obra de Dios, lo vamos a ver quizás un poquito más adelante, no es el tema que nos atañe hoy, pero el compromiso con Dios tiene esta particularidad, que es algo que el resto no necesariamente va a ver. Sí se van a ver los resultados de tu compromiso con Dios, es a ser una persona distinta, es a ser una persona diferente, pero se supone que nadie te va a estar viendo cuando estés orando. Cuando dobles tus rodillas, como decía Jesús, vas a meterte adentro de tu habitación, vas a cerrar la puerta, y tu Padre, cuando vea tu oración en lo secreto, después el público viene, lo que es público viene más adelante. Pero el compromiso verdadero, el compromiso que va en el interior del corazón, ese no necesariamente es visto por los demás. Y como no es necesariamente visto por los demás, entonces nadie nos puede decir nada, nadie nos puede tirar flores por eso. Insisto, después el resultado sí se va a ver en tu vida, ¿no? Vas a hablar de una manera distinta, vas a caminar, vas a comportarte de una manera diferente. Pero después tu momento de oración es un momento íntimo. El momento de cumplir con el plancito que estamos haciendo o de leer tu Biblia, son cositas que van internamente, que no necesariamente nadie las va a ver. Y como nadie las va a ver, nadie nos puede alabar por eso. Quizás un poquito con el estudiar la palabra y con tener cierta elocuencia al hablar, de eso podemos jactarnos un poco. Pero nadie puede sentirse orgulloso de orar. Porque nadie que ora verdaderamente va a andar diciendo, no, porque yo oro 80 horas al día. No se puede, sí, pero igual, la hago 80 horas al día. Porque no se puede. Pero hay gente que de repente, si no hay algo que pueda mostrar al otro, si no hay algo por lo cual la gente me pueda alabar, entonces no lo hago, ¿no? Las disciplinas espirituales en general son así, son cosas de las cuales nosotros no nos podemos jactar delante de los demás, pero van interiormente y esas son las que hacen tu compromiso con Dios. El tiempo de oración que tengas, el tiempo de lectura bíblica que tengas, tu manera de comportarte cuando nadie de la iglesia te está viendo, esas son cositas que van forjando un verdadero compromiso con Dios. Hay gente que está muy comprometida con la obra, como decíamos recién, yo puedo ser el tipo que más viene a la iglesia, que más temprano está, que siempre se va último, que
siempre estoy dispuesto a hacer algo por alguien, a ayudar, pero el compromiso con la obra no necesariamente es compromiso con Dios. Yo puedo estar muy comprometido con una actividad y tener cero compromiso con el Dios de esa actividad, que en este momento llamaremos iglesia. Entonces, ¿cómo? Vamos a leer, les invito a que abran su Biblia, todavía no hemos leído la palabra, pero vamos a ir ahí rápidamente. El libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Desde el versículo 16 vamos a leer. Gálatas 5:16 dice así: digo pues, esto lo decía Pablo, anden en el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que ustedes no hagan lo que quieran. Acá el apóstol Pablo revela un principio muy importante. El deseo de la carne es contra el Espíritu y el deseo del Espíritu es contra el de la carne. Entonces, cuando yo siento un deseo de la carne, que vamos a decir son los placeres, son el bienestar físico que podamos alcanzar, el placer o de cualquier manera, cualquier cosa que nos haga sentir bien y que no necesariamente esté de la mano con el consejo de Dios, esas cosas son el deseo de la carne, son lo que yo quiero hacer humanamente. Entonces, cuando yo empiezo a decir que no a esos deseos de la carne, esa búsqueda de placer o esa búsqueda de grandeza por encima de los demás, cuando yo trato de levantarme y de todas aquellas cosas que nosotros podemos relacionar con nuestro propio ego como seres humanos, cuando yo digo que no a eso y le empiezo a decir que sí al Espíritu en contraparte, entonces ese es un compromiso verdadero con Dios. Toda vez que yo le digo que no a los deseos de la carne y le digo que sí al deseo del Espíritu, estoy forjando mi verdadero compromiso con Dios. Que como decíamos antes, es algo por lo cual la gente no necesariamente me va a alabar, no necesariamente todos están mirando eso que estoy haciendo porque va íntimo, va en el corazón. Vamos a ver lo que dice Mateo capítulo 6, a partir del versículo 1 respecto de esto. Mateo 6:1 dice así: guárdense, lo leemos rápido, guárdense de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos. De otra manera no tendrán recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. Ellos ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando des tu limosna, que no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para que tu limosna sea en secreto y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará. Versículo 5. Cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto digo que ellos ya tienen su recompensa, pero cuando ores, entra en tu aposento, cierra tu puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto te recompensará en público. Cuando oren, no usen vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No se hagan semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes de que ustedes le pidan. Entonces, fíjense cómo Dios exalta, el Señor Jesús en este caso exalta aquellas cualidades que se ven en lo secreto. Porque eso es lo que demuestra tu verdadero compromiso. Como hemos dicho también, cada vez que nosotros decimos que no al deseo de la carne y decimos que sí al deseo del Espíritu, entonces eso está mostrándome a mí primero que soy una persona comprometida con Dios. Hay una cosa que atenta bastante contra el compromiso y la conveniencia. Si yo tuviera que poner el contrapunto del compromiso, es la conveniencia. ¿Por qué digo esto? ¿Se acuerdan ustedes de la historia de Judas? Judas era un hombre que caminó con Jesús, era parte de los discípulos, era uno de los 12, hasta que en un momento las cosas se ponen tan mal con las autoridades judías que Judas dice, bueno, vamos a hacer una cosa, yo me voy a correr un poquito de al lado de este Jesús, medio incómodo, y
En la primera que pueda, me lo saco de encima y trato a su vez de sacar alguna ventaja, algún rédito. Entonces, en lo secreto, el tipo se reúne con las principales autoridades judías, que está en Mateo 26, y dice: si ustedes me dan 30 piezas de plata, yo se los entrego. Y eso fue lo que convinieron, y a partir de ahí, dice la Biblia, empezó a encontrar en qué ocasión podía dárselo o darle en bandeja a las autoridades judías a este Jesús. Entonces, el compromiso inicial que Judas había tenido con el Señor, con el Maestro, se ve opacado en su momento por la conveniencia. ¿Por qué? Porque a él le convenía, en cierta medida, alejarse un poco de este Maestro, y en la que puedo, si saco algún mango, mejor. Entonces, eso fue lo que pasó con Judas. La conveniencia le terminó ganando al compromiso. Muchas veces cuando nuestro compromiso con Dios es medio ligero, medio bueno, está bien, estoy en la iglesia, pero para que me vean, para que el pastor me vea y después no me ande llamando, para que los hermanos sostener más o menos una pantalla, que nadie me moleste, que nadie me diga nada, pero después en la mía sigo haciendo lo que quiero. Entonces, ese compromiso, ese tipo de compromiso débil, es lo que después termina calando ante la conveniencia, ¿no? Porque cuando algo me conviene más que otra cosa, termino cediendo ante eso, como le pasó a Judas. Su compromiso con el Señor quizás no era el más fuerte, quizás no era el más verdadero. Entonces, cuando tuvo la conveniencia, cuando alguien tenía un poco más de dinero para darle, cuando alguien tenía un poco más de prestigio, cuando alguien podía hacer que él salga de al lado de la figura de este incómodo Jesús, entonces el tipo encontró que eso le convenía más que seguir con Jesús. Entonces, a veces por conveniencia terminamos rompiendo el compromiso, porque a veces me conviene más, a mi carne le conviene más, de hecho, quedarse en casa un día como hoy, me prendo el aire, veo una película, veo las noticias y soy muy noticioso, ¿no? ¿Por qué? Porque a mi carne le conviene más, porque encuentro mayor placer, encuentro mayor satisfacción estando en mi casa que viniendo a la iglesia. Y a veces estando en casa encuentro mayor satisfacción haciendo cualquier otra cosa que arrodillándome a orar o que leyendo la Biblia. Entonces todas esas cosas, por conveniencia, las terminamos rompiendo en el altar de lo que verdaderamente debería ser nuestro compromiso con Dios. Entonces, a esto es lo que lo quiero llevar y quiero que pensemos todos. ¿Cómo está nuestro compromiso con Dios? ¿Qué tan comprometido estás con Dios? No hablo de la obra de Dios, eso lo hablaremos tal vez en otro momento, en otras circunstancias. Pero tu compromiso verdadero con Dios, tu oración de todos los días, la búsqueda de Dios en su palabra, el hecho de, no sé, estar en contacto con la iglesia, el hecho de estar buscando el rostro de Dios, tratando de ser mejor, no porque de eso dependa mi salvación, sino porque quiero honrar al Señor que me dio la vida, al Señor que me dio la salvación. ¿Cómo está tu compromiso con Dios en este tiempo? ¿Es un compromiso así nomás? ¿Es un compromiso por arriba, que cede ante la conveniencia, que prefiere por ahí su propio placer o que prefiere su propio orgullo o su egoísmo antes que entregar la vida completamente a Dios? Hay un ejemplo muy claro y con esto vamos a ir terminando. En el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 57, a partir del versículo 57. Amén. Lucas 9, 57 dice así: yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y le dijo a otro, el mismo Jesús: sígueme. Y él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces vino el tercero. También le dijo: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Es un poco duro esto que está diciendo Jesús, pero hay tres personas que se acercan, que están ahí alrededor de Jesús, y
Y el primero estaba con el corazón en la mano. Y dice, Señor, yo te voy a seguir a donde quiera que vayas. Me lo imagino gritando, ya preparando su bolso, su cosa. Y Jesús le dice, bueno, mira, te cuento una de las cosas que vivo yo día a día. Yo no tengo dónde dormir. Mira que inclusive las aves de los cielos tienen dónde hacer sus niditos, pero el Hijo del Hombre, todos aquellos que deciden tomar esta vida, no necesariamente nos vamos a llenar de cosas materiales, ¿no? Y yo me imagino que la respuesta de Jesús no es caprichosa ni fue lo primero que se le vino a la mente. Esto es quizá lo que este muchacho estaba buscando, ¿no? El reconocimiento. Seguramente vio a Jesús y vio los milagros que hacían él y sus discípulos y dijo, bueno, yo quiero ser como uno de estos. Viaja por todos lados, la gente le da de comer, no tiene que laburar. Voy a hacer una cosa, yo quiero seguirlo, quiero hacer los milagros que éste hace. ¿Para qué? Para que el mundo me vea y en el medio me lleno de plata. Y Jesús le dijo, no, pará, amigo, está desenfocando la mirada, porque esto no se trata de hacerse ni más famoso, no se trata de llenarse de prestigio. Es más, te diría que difícilmente encuentres un lugar donde acostarte a dormir tranquilo. Porque el Evangelio no se trata de cumplir tus expectativas materiales. El Evangelio se trata de comprometerse con Dios hasta las últimas consecuencias. De alguna manera no sabemos nunca más qué fue lo que pasó con este hombre, pero algo nos está diciendo el Señor con su respuesta. Este muchacho venía buscando tal vez la conveniencia de la figura pública de Jesús. Este Jesús que todos conocen, que todos siguen, yo quiero lo que Él tiene. Yo quiero ser como Él es, pero no porque lo quiero seguir, lo quiero imitar, quiero ser su discípulo, sino por todos los beneficios que me puede llegar a dar el tener esta vida. Entonces Jesús le dijo, acá esto no se trata de cosas materiales. Después se da vuelta y llama al segundo, y le dice, sígueme. Y el otro le dice, voy a enterrar a mi padre y después te sigo. Que ni siquiera le dijo eso, le digo, mira, primero quiero enterrar a mi padre. Es decir, ni siquiera se comprometió a seguirlo. Cuando una persona dice, mira, déjame que voy a enterrar a mi padre, el joven, si era joven, le estaba diciendo, mira, yo tengo mi familia, tengo mis cosas, voy a preferir que mi padre fallezca primero. Es decir, el tipo no estaba tibio en el cajón, sino que le restaba camino todavía. Lo que este muchacho le está diciendo es, déjame que esté en mi casa, déjame que viva mi vida, que haga mis cosas con mi familia. Cuando mi padre se muera, cuando ya no tenga nadie que se preocupe por mí, ahí recién vemos si te sigo, porque en ningún momento dijo tampoco que lo iba a seguir. Entonces, ¿qué vemos ahí? Gente que, ese tipo de persona que dice, primero mi vida, más adelante, cuando pueda, tal vez voy a empezar a ir a la iglesia es muy restrictiva, no te dejan hacer todas las cosas divertidas que se pueden hacer, no puedes salir a bailar, no puedes fumar, no puedes tomar, no puedes hacer nada. Entonces, cuando me libere un poco de esta juventud que tengo, recién ahí voy a ir a seguir al Señor. ¿No? Gente que antepone su propio placer, que antepone su propia carne y que pospone el llamado de Dios. En algún momento, si se me canta, iré a los caminos del Señor. El tema es que no sabe qué es lo que le espera, qué es lo que le depara el día de mañana. La tercera persona dice, yo te voy a seguir, pero primero me quiero despedir de mi familia. ¿Se acuerdan ustedes de la historia del hijo pródigo? El hijo pródigo, cuando fue y pidió todas las cosas a su padre, agarró todo y se fue. Por lo general, cuando un hijo se despedía de su familia, hacían una fiesta de días, inclusive. Entonces, ¿qué está diciendo este muchacho? Está diciendo, fíjense, compárenlo, lo llamativo de la historia del hijo pródigo, que él agarró sus cosas y se fue. No, ni siquiera su familia tuvo tiempo de hacer una despedida. Pero ¿qué pasa? La costumbre era hacer una despedida de muchos días, fiesta y todo, hasta que el hijo se iba. Entonces, este hijo quería eso. Dice, pará, me voy a despedir de mi familia, hacemos la fiesta, la última gran fiesta, y después te sigo. Entonces, ¿qué le está diciendo este hombre a Jesús? Déjame que me despida por última vez de mi familia. Déjame que haga esa última excursión a la oscuridad. Yo te digo una cosa, Satanás siempre va a tener una última despedida. Bueno, Satanás siempre te va a decir, bueno, pero esta es la última vez. Bueno, pero después de acá no lo vas a hacer más. Y siempre te vas a estar despidiendo del mundo. Hay gente que quiere dejar el mundo, que quiere salir del mundo, pero el mundo jamás termina de salir de ellos, ¿no? Porque siempre están despidiéndose. Y te digo, Satanás siempre va a encontrar una oportunidad de despedirse de uno.
Entonces siempre pospone, hasta que en algún momento ese tiempo se va a terminar también. En los tres casos algo pasa. No hay, el ser humano quiebra la posibilidad de tener un compromiso verdadero con Dios. Porque seguir a Cristo no se trata solamente de venir a la iglesia, seguir a Cristo no se trata de hacer algo para que los demás me vean, sino que es un compromiso real, verdadero y sobre todas las cosas íntimo, que se da en la intimidad de tu corazón. Y que eso después, por supuesto, va a tener efecto en tu vida pública. Por supuesto se van a ver los efectos, pero no empieza de afuera hacia adentro, va de adentro hacia afuera. Entonces, ¿cuál es tu compromiso con Dios? ¿Estás verdaderamente comprometido con Dios o con lo que se ve de Dios solamente? ¿Está tu vida espiritual fundamentada en lo que se ve o está fundamentada en lo que no se ve? Porque una vida espiritual fundamentada en lo que no se ve, eso es una vida comprometida